¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con José Zurita, dirigente de Movimiento Evita, muy cercano al presidente electo, porque el líder del Movimiento Evita es el señor Chino Navarro, ¿sí? Dirigente de la provincia de Buenos Aires. Muy cercano al presidente electo. Vamos a preguntar qué novedades hay respecto de lo que tiene preparado el gobierno que viene en relación a la crisis social y qué va a pasar con las organizaciones sociales. Y además, qué está pasando aquí en la provincia de Jujuy. En un minuto hablo con él. Tengo en mi poder una larga lista de los negocios que el señor Rivarola mantiene con el Estado, siendo el virtual jefe de la oposición. Que simultáneamente altera severamente lo que yo considero el orden político que le impide a esta provincia funcionar como algo normal. Rivarola sería el propietario, por ejemplo, de la empresa constructora EXI, SRL, que estamos viendo en este momento en pantalla. Obviamente hizo mucha obra pública en la anterior gestión y en 2015 le quedaron debiendo mucha plata. En 2016 cobró toda la deuda, ahí está, claramente, cuya suma alcanza los 14 millones de pesos aproximadamente. Mis fuentes me aclararon que dichas obras, que usted está viendo detallado allí en ese cuadro, no han sido sujetas a revisión en la mayoría de los casos. Estamos hablando de $1 millón, de acuerdo al valor de la moneda norteamericana en aquel momento. Estos millones de pesos, prolijito el cronograma del gobierno para liquidarle al señor Rivarola. Quisiera saber a propósito cómo le fue a otras empresas con los pagos. Quiero decir, si el señor Morales aplicó el mismo criterio que utiliza para con los negocios del señor Rivarola con el resto de las empresas que trabajan con el Estado. Pero mire, hay más. El servicio de limpieza de la terminal de ómnibus fue adjudicado a una empresa en particular, de las tantas que hay en la provincia de Jujuy, mediante un recurso de revocatoria presentado por este señor Canedi, que es el abogado del poder, según me cuentan, que trabaja para Rivarola, que es empleado de Rivarola, o para, en todo caso, LIMSA, en donde finalmente, por resolución 190 del 2018, el señor Risotti, hoy premiado con una banca en el Congreso de la Nación, hizo lugar a la medida presentada por el doctor Canedi y le terminaron cediendo el negocio a este señor Rivarola o LIMSA, que es lo mismo. Es decir, había un señor que tenía una empresita que había ganado una patada en el traste y por la ventana entró el señor Rivarola con todo este despropósito que es LIMSA. El servicio es por 2 años, cuyo canon es de 556, unos 13 millones de pesos en total a lo largo de los 2 años. El ministro Risotti instruyó a la Secretaría de Transporte, que para eso es muy expeditiva, si comparamos el desempeño del señor Skinner, que es el titular de la Dirección de Transporte, para resolver el desastre del sistema de transporte en la provincia. Para esto son muy rápidos. Para lo otro se puede esperar, ¿sí? Pero para esto son muy expeditivos. Otro de los negocios millonarios adjudicados a la familia Rivarola tiene que ver con el traslado de los paneles de caucho, que lo hace la empresa Trame, con domicilio en la calle Mendoza al 200 en Palpalá. Los socios de esta empresa familiar son 2 hijos del señor Rivarola, Ernesto Cristian Rivarola y el señor Rubén Eduardo Rivarola. De manera que estos son algunos negocios de una larga lista
que lo tiene como protagonista a este señor Rubén Rivarola. Frente a este panorama, llego a la conclusión de que así es muy difícil establecer en la provincia un orden político lógico normal. Pregunto, ¿es normal, para que usted lo entienda, es normal que el jefe de la oposición sea el principal proveedor del Estado? Pregunto, ¿es normal? Esto así es inviable. La oposición, entre otras cosas, es la garantía de los equilibrios que requiere el sistema. El sistema es el que hace funcionar a la democracia. Y la oposición tiene entre sus tareas fundamentales la de poner límites al gobierno de turno para mantener, como le digo, los equilibrios entre las intenciones de la autoridad y el apego a la legalidad. ¿Usted cree en rigor de verdad que este señor Rivarola está en condiciones de garantizar algo de esto que estoy diciendo? Ni el propio señor Morales, gobernador de esta provincia, está interesado en el tema. Ninguno. Porque el gobernador, de acuerdo a su investidura, debería ser el garante del orden político en la provincia. Debería trabajar imperiosamente sobre este tema, porque así le haría un aporte fundamental a la democracia. Sin embargo, por el contrario, parece ser el garante de los negocios políticos. ¿Se da cuenta? El orden político estable se nutre de tres elementos: Estado fuerte, imperio de la ley y rendición de cuentas. Ninguno de estos tres principios están garantizados en la gestión del señor Morales. El Estado fuerte se compone de dos aspectos. Primer aspecto, una ideología que le imponga límites al Estado, es decir, hay que respetar la ley. Y el segundo aspecto, rendir cuentas a la gente. Aquí, frente a los datos que he presentado, que usted ha visto en pantalla, queda demostrado que el patrimonialismo está enquistado como una suerte de lógica en el ejercicio del poder en la gestión del señor Gerardo Morales. Es decir, prima como una suerte de tendencia innata de favorecer a los de su tribu. Rivarola es parte de la tribu que hoy lidera Morales. Ahora le han puesto un pie, porque vino Gioja por orden del presidente electo, porque un abogado le mandó una carta al señor Fernández. Entonces Guado de Pedro habló con Gioja. Gioja le dijo: señor, usted tiene que hacer oposición, si no, mamita querida. De manera que estamos frente a un Estado antinatural, que prefiere a los suyos antes de seguir las reglas impersonales. Morales está repatrimonializando al Estado, ya que le da trabajo, o en todo caso es socio del amigo o de los amigos. Y el orden político, para que usted lo entienda, no es un club de amigos. El orden político se concibe como un sistema compuesto por hombres virtuosos. ¿Sabe qué decía Montesquieu a propósito de estos temas? El hombre virtuoso no tiene amigos. Cuando volvamos, conversamos sobre la Argentina que se viene y la provincia que estamos esperando con el líder de barrios del Movimiento Evita, el señor José Zurita. José Zurita con nosotros, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas tardes. Bien, 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 acá andamos. Bueno. Visitando un poco. ¿Cómo está esperando el fin de año? Con un poco de preocupación, al principio, porque, como decimos siempre,
La pradera está seca, se está secando y bueno, cualquier chispazo, como quien dice, la puede encender, ¿no? Citando un viejo proverbio chino. Y esperando de alguna forma que el gobierno de la provincia, a través de la ministra Natalia Sarapura, nos pueda recibir. Hace una semana volvimos a reiterar una nota que ya habíamos hecho a principios de este año, volvimos a reiterar a mediados de año y después de haber pasado una campaña, la ministra de 3 meses de haber estado ausente del ministerio, esta semana que pasó le volvimos a pedir una audiencia. Así que bueno, estamos a la espera de una respuesta favorable para poder conversar y ver de qué manera llegamos a fin de año, ¿no? Con esta paz social que se ve está atada con alambre en la provincia de Jujuy. Fíjese, usted me dice, hemos presentado varias notas, Sí, serían varias notas. Sí, varias notas. ¿Cómo se maneja, en el caso de usted que tiene que liderar un grupo, cómo se maneja la cuestión de la paciencia? Y en principio, bueno... Porque fíjese que en Chile se acabó la paciencia. Sí, una paciencia que duró creo que bastante años, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, nosotros creo que estos 3 años y medio, 4 que estamos llevando, hemos logrado de alguna forma articular. Nosotros somos de organizaciones nacionales, el Movimiento Evita, ahí para corregirte un poquitito, está conformado por un secretariado nacional, del cual el Chino Navarro es parte, después está Emilio Pérsico, Leo Grosso, Lucila de Ponti, que son diputados nacionales, a través de generación de distintos tipos de proyectos políticos para poder de alguna forma no contener la protesta social, sino de alguna manera ir viendo la manera de cómo nos organizamos para ir pasando esta tormenta, que fueron 3 años y medio del macrismo, y de alguna manera no dejar que los compañeros y compañeras estén sueltos por ahí y sean, como quien dice, de alguna manera por ahí canalizados, como han sido las otras protestas, por algunos sectores que quieren generar algún tipo de inconveniente social. Ahora, usted me decía recién la ministra Sarapura, ¿qué le están pidiendo a la ministra? Nosotros con la ministra Sarapura venimos pidiendo desde que se fue a Dagalfré sin rendir cuenta de los gastos que tuvo, si no más recuerdan como 100 millones que no le cerraban, 97 creo que era. Poder juntarnos y ver este famoso plan Jujuy Asiste Reactiva, que el gobernador tan abiertamente y alegremente sale a decir que ha quitado el hambre de la provincia de Jujuy, que llega a todos los sectores. ¿Esto es así o no? Para nosotros no es así. Lo hemos visto hace poco cuando varios proveedores han ido a reclamarle, incluso uno se encadenó diciendo que le pagan una deuda millonaria por la prohibición de carne. Entonces, ahora, le hago una pregunta. Lo detengo ahí porque me parece interesante lo que usted plantea. Dice, un proveedor que supuestamente proveía alimento a algún comedor. A las escuelas. A las escuelas. Sí. Así que no es un tema menor, digamos. No. Se trata del hambre de los chicos. Sí. Se encadenó porque le debían 1,5 millones de pesos. Le debían 1 millón de pesos. Y cuando yo muestro esta placa sobre los pagos que el jefe de la oposición recibe del oficialismo por los trabajos que realizan sus empresas, en un año le han liquidado 13 millones de pesos, ¿qué pasa por su cabeza? Y la verdad que lo escuchamos ahora, quizás no es una información que manejamos el común de la gente. Y la verdad que indigna mucho, y sobre todo sabiendo que ese proveedor provee a comedores que reciben por chicos 6 pesos con 80. Eso es lo más grave. Indigna mucho, lamentamos mucho que, como bien decías vos, el jefe de la oposición, de la bancada, de la oposición del partido... Que debería estar hablando del hambre. tenga bueno, este particular entrelazado de empresas propias con el gobierno provincial. ¿A usted le parece normal? A mí me parece totalmente ilógico. Y creo que más de una vez se lo hemos reclamado, no directamente a él, pero sí al bloque, de que no ha sido un bloque que ha estado a la altura de las circunstancias. Nosotros en el 2015 perdimos el gobierno nacional y por lo tanto había que pasar a ser oposición, como lo fueron ellos. Gerardo Morales fue un fiel
opositor a las políticas del gobierno de Néstor y Cristina, lo sabemos bien, y ha sido muy duro con el gobierno. No hemos visto esa misma posición de muchos diputados y diputadas en la provincia de Jujuy. El caso mismo del presidente del partido. Sí hay que destacar a algunos diputados que se le han parado a este gobierno y lo han denunciado con documentación en mano. No es que han salido a hablar por los medios sin documentación para decir yo no. Han estado incluso en este programa, caso la diputada Alejandra Ceja, quien ha hecho pública las denuncias de las irregularidades que estaba cometiendo el gobierno a través de los empréstitos que se ha votado. El último fue el de los 300 millones de dólares para educación. En teoría, escuchaba alguna vez que con parte de esta plata se iban a construir, se iban a refaccionar escuelas, que con lo que costaba refaccionar escuelas, con esa plata se podrían hacer escuelas nuevas. Y la verdad que no hemos visto escuelas nuevas en ningún lado. Uno va a la escuela de Maimará, a la escuela técnica, a la escuela primaria, se están cayendo. O sea, no hay ni escuelas nuevas ni escuelas refaccionadas. De ninguna manera. Entonces no sabemos qué ha pasado con esa plata. Y lamentablemente la oposición no ha estado a la altura de las circunstancias. Vos nombrabas hace un rato que vino el presidente del partido y parece que le puso un freno a este acuerdo tácito, implícito, no implícito, entre el presidente de la oposición y el gobernador. Por lo visto se ha caído un proceso de juicio político que venía levantando vuelo y esta semana no ha tenido el resultado que esperaba el gobernador. La verdad que bueno, deja mucho que desear, creemos que esperemos y lamentablemente no es bueno ser opositor cuando los vientos son favorables, sino hay que ser opositor cuando los vientos no son favorables, ¿no? Entonces eso me parece que habría que corregir y creemos que bueno, eso es una interna que se va a dar dentro del partido, hay que ir a internas, hay que pelear espacios y obviamente romper con una vieja estructura que mantiene privilegios con determinados gobiernos que van llegando. En un momento fueron oficialistas porque el gobierno era oficialista, pero en estos 3 años y medio no ha habido una oposición fuerte como debería haber sido, como sí han sido otros diputados y diputadas, ¿no? El movimiento Evita cuenta con 4 diputados nacionales que han dado pelea como había que darla, con argumentos, ¿no? en la Cámara de Diputados de la Nación y bueno, así hemos tenido algunos resultados a favor y otros en contra. Por ejemplo, la ley de previsión social. Nosotros hasta el último momento peleamos y dimos la discusión que no podía hacer y después fue aprobada igual, con una gran represión. Así que bueno, ese es el tema. José, ahora usted tiene contacto seguramente con el Chino Navarro. El Chino Navarro está muy cerca del señor del presidente electo. ¿Qué hay para qué van a hacer con las organizaciones sociales? Mira, nosotros somos parte de lo que fue el armado del Frente de Todos. El Chino Navarro es parte del equipo de trabajo de Alberto Fernández. Y obviamente sí, estamos viendo y estamos diseñando a nivel nacional cómo vamos a seguir adelante. Lo cierto es que nosotros, como decimos, no queremos un bolsón de mercadería, no queremos planes sociales. El gobernador dice que las organizaciones sociales quieren pobreza porque es un negocio. Lo cierto es que todo lo que se ha movido estos 3 años o 4 años estuvo bancarizado. Todo compañero o compañera que recibe un salario social complementario va con su tarjeta al banco, cobra y todo lo demás. Sí hay unidades productivas que hay que ir a trabajar. De hecho, nosotros estamos viendo fuertemente que se trate la ley de infraestructura social que prevé entre un 15 y un 25% de los presupuestos provinciales y nacionales para la obra pública que vayan para generar trabajo a las cooperativas de las organizaciones sociales. Obviamente queremos que se genere trabajo genuino, queremos que de alguna manera se empiece a reactivar la economía más popular. Nosotros somos parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que estamos ahora bregando por tener un espacio dentro de la Confederación General del Trabajo. Este año, por primera vez, después de dos intentos, fuimos parte de la mesa donde se discute el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil,
estuvo el secretario general de la CETET, Esteban el Gringo Castro, discutiendo la paritaria social para los sectores populares. Entonces, así como discutimos paritaria social, también queremos discutir cómo generar trabajo para todos los compañeros y compañeras que hoy nos ganamos el mango en distintas actividades. El tema de las recicladoras, por ejemplo, es un trabajo bien organizado y garantizado, que Girsu iba a ser una planta, si no me equivoco, en Finca El Pongo primero, después la pasaron para el Carmen, que iban a generar una gran empresa de reciclado. ¿Qué sabe usted de esto? Que no hay absolutamente nada. Que hay camiones dando vuelta, pero que no ha habido un proceso en ninguno de los municipios. Entregaron un camión en Tilcara hace menos de un mes antes de las elecciones, donde estuvo el ministro Rizzotti, estuvo la ministra Sarapura, o sea, haciendo campaña con los recursos de préstamo, y que no ha habido un proceso de trabajo entre la Secretaría de Medio Ambiente, de la ministra Cigarán, con los municipios para ver cómo empezamos a reciclar y todo lo demás. Uno puede ir a Tilcara cuando va y antes de dar la curva, que da justo frente al Pucará, ahí hay un montón de botellas, hay una máquina compactadora de reciclado que está todo abandonado, todo tirado, no hubo una articulación. Ahora, le hago una pregunta. Usted habla de articulación, yo hablo de políticas públicas inestables. ¿Usted coincide con este concepto que la Argentina tiene esta característica? ¿No? Las políticas públicas son inestables y por eso nada se termina y todo queda a medias. Mira, nosotros cuando en el 2015 gana el presidente Macri, gana Gerardo Morales, volvemos a repetir, como todos aceptamos, fue una elección, el pueblo definió y esperábamos, sinceramente, yo te lo digo con el corazón en la mano, esperábamos que realmente este gobierno hiciera lo que dijo que iba a hacer. En principio, que iba a acabar con la corrupción, con el clientelismo, que iba a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas, que de alguna manera iba a generar más puestos de trabajo, y lo que uno pudo ver en todo esto, que de alguna manera han seguido manteniendo los articulados negocios entre oficialismo y alguna oposición entre paréntesis, han seguido con el clientelismo político, que fue esto de crear una caja PAM, digo PAM porque me recuerda a la época de Alfonsín, sí, que ahora se llama Plazono, que la gente tenía una tarjeta alimentaria, que eran 150 pesos, bueno, pero eran 150 pesos que el beneficiario iba al supermercado donde sea y compraba. Quitaron eso, pusieron las cajas Plazono, le duró 2 o 3 años, hace poco volvieron a restablecer esas tarjetas. Sí, porque usted nota que hay cierta inestabilidad, sí, ¿no? Por supuesto, no han cumplido absolutamente con nada y vuelven a caer en la misma retórica, ¿no? De la cuestión de que no llegamos porque no están convencidos de querer solucionar el problema de raíz, que es la pobreza, la desocupación, sino lo que privilegian, lamentablemente, muchos dirigentes políticos es el bien personal o de un pequeño sector que empiezan a beneficiarse a través de los arreglos económicos, ¿no? O los empréstitos. Ahora, digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta historia? Mira, nosotros somos peronistas. Creemos que el peronismo tiene la solución a través de la generación, no de un Estado asistencialista, sino en la generación de trabajo, sino en la generación de la salud, la educación y todo lo demás. Y hasta que realmente podamos, los compañeros y compañeras que somos dirigentes, empezar a pensar que no es uno el que se tiene que beneficiar, sino tiene que ver que los compañeros y que el pueblo en general salga de la pobreza. Es una lucha grande, vimos lo que está pasando en Bolivia, un país que uno ve los datos, la pobreza bajó, la desocupación, el ingreso per cápita para los sectores más vulnerables fueron remontando, pero siempre se tocan intereses. Hay un problema de intereses, algunos privilegian más lo personal, otros privilegian más lo social, y bueno, hasta que no cambiemos nosotros, que somos los principales actores... El problema del secreto, creo por lo menos esta es mi postura, José, si bien es cierto que hay datos muy importantes de la gestión del señor Evo Morales, en materia de inflación, en materia de achique de los niveles de pobreza, que es cierto y es un mérito la gestión del señor Morales, hay un problema que está en los genes de la clase dirigente. No entienden que la democracia es alternancia. ¿Es alternancia?
La gente se termina cansando. El señor Morales llevó 13 años en el poder, debería haber preparado cuadros para que en todo caso sigan representando el proyecto. Sí, sí. Es un problema, independientemente de algunas otras cuestiones que lo podemos conversar en otro momento, pero me parece que el concepto de alternancia no lo tienen claro. Y el éxito de las democracias es eso, es alternancia. Bueno, mira, Esto es lo que pienso yo. Sí, sí, mira, yo rescato unas palabras del actual intendente del Carmen, Adrián Mendieta, Sí. quien planteaba eso, creo que lo planteó también en un programa acá. Él iba a ser intendente por 2 periodos, de ahí iba como dirigente político, iba a aspirar a una diputación nacional, diputación provincial o gobernador como fue candidato. Lo cierto es que acá en Jujuy tenemos al actual intendente, Chuli Jorge, que ya va por 16 años. Entonces, viste, vos decís, a veces cómo vos articulás o negociás. Sí, yo no hago. No. Hablo en general. Sí. Yo por eso rescato las palabras de Adrián Mendieta, cuando públicamente y después en conversaciones que nosotros hemos tenido con él, planteó claramente, yo no quise volver a ser candidato a intendente porque creo que es una cuestión. Uno con un periodo acomoda, con el segundo termina de acomodar, busca un reemplazo y va a otra instancia que puede ser la Diputación Provincial, Nacional o Gobernador. Eso es un buen dirigente, creo yo, y sostenemos, estoy de acuerdo con vos, que no hay que eternizarse en el poder. Por eso vuelvo a repetir, es un problema, bueno, de la ambición de muchos dirigentes. Bueno. Es un problema que está en los genes de la clase dirigente. Sí. Yo creo igualmente que hay una nueva generación de dirigentes a nivel nacional, a nivel provincial. Entonces eso es importante de ver. Acá en Jujuy se van a tomar determinaciones a partir del 10 de diciembre, ¿no? Va a haber recambios de bancas y bueno, está bueno que el partido le empiece a dar espacio no solamente a los cuadros más conocidos, sino de todos otros espacios, gente nueva, compañeras y compañeros y obviamente de otros espacios como es la diversidad, ¿no? Entonces, en ese camino estamos. Creemos que es importante poder renovarnos. Gracias, José. Muy amable. Gracias, muy amable. José Zurita con nosotros. Chao.